Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano. Por eso tenemos un montón de beneficios pensados para vos. Conocelos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de La Cultura del Trabajo. Y bueno, ya estamos cumpliendo el año del gran debate, de aquel debate que se armó ya lanzada la segunda vuelta. Y bueno, uno de este lado ya venía diciendo lo que iba a pasar, venía anticipando lo que iba a pasar, venía con certezas, porque lo que se está aplicando hoy es algo que ya se aplicó y que por ahí los que tenemos más años o más experiencia lo vivimos en más de una circunstancia. Sin embargo, hay mucha gente que no cree que es así. Hay gente que dice, no, bueno, esto está bien, es un periodo, ahora hay que ver, hay que tratar de hacer un esfuerzo, bueno, la pesada herencia, etcétera, etcétera. ¿Qué mejor para poder dilucidar eso que aquellos que pueden poner en blanco sobre negro qué es lo que está pasando, más allá de lo anecdótico, de lo banal, ¿no es cierto? La idea es salir de la banalidad y entrar en un terreno donde podamos hablar con certezas. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Bienvenidos a los que están ustedes atrás del otro lado de la pantalla, acompañándonos como cada martes de 19:30 a 20 horas en esto que denominamos la cultura del trabajo. Y como decía Claudio, a 365 días de aquel famoso debate entre Mauricio Macri y Daniel Scioli, en donde se esgrimieron promesas de todo tipo y que hoy la realidad indica que la mayoría de esas no se cumplieron. Muchas de las promesas no se cumplieron, algunas por ahí sí, pero bueno, si te parece nos metemos ya de lleno al tema y vamos a ver un primer video de esto que decía Mauricio Macri hace un año. Nosotros tenemos como objetivo económico lograr una Argentina con pobreza cero. Para eso hay que ponerla en marcha, porque hace 4 años que no crece, hay que crear trabajo, cuidando los que tenemos. Eso significa cuidar nuestras pymes, nuestros pequeños productores, porque ellos, una vez que arranquemos a crecer, son los que más van a generar trabajo. Bueno, trabajo. A ver, trabajo. Yo la verdad, ¿no? Te digo, mirá, me canso de hablar con compañeros de distintos gremios, vos seguramente también, digamos, pero bueno, acá trabajo no se crea, crear no se crea en ningún lado, que se pierde, te puedo dar fe y vos también podés. Bueno, vamos a ver los números de la CTA que indica 240.000 despidos solamente en 2016, en lo que vamos de estos 11 meses de año calendario. Exactamente. Pero ¿sabes qué? Parece que eso sería la consecuencia, o sea, el daño colateral de algo que nos promete o nos lleva a algo mejor. Y en realidad no es un daño colateral, es parte del plan. Y esto es lo que hay que tratar de dejar en claro. Bueno, no vamos a analizar solamente nosotros, tenemos una buena compañía y la palabra autorizada de 2 economistas. Estamos hablando de Andrés Ansaiz, ¿cómo te va? Y de Leandro Ottone, ¿cómo están? Buenas noches, gracias por venir. Buenas noches. No, por nada, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Bueno, y esto que hablamos con Claudio un poco, ¿no? De lo del debate, por un lado, Claudio en el comienzo decía que hasta hay gente que acepta la crisis que se generó en este último año. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, respecto a lo del debate puntual con el tema de la pobreza, nosotros, tomando los datos de la nueva metodología del INDEC, hacemos un análisis comparado de el estado de situación a la altura del cambio de gobierno y la evolución de la pobreza. Claro, desde diciembre hasta hoy. Sí, con la nueva metodología, porque hubo un cambio metodológico que el INDEC, digamos, recientemente reconoce, que suma casi, ellos dicen 12, 13 puntos con el cambio metodológico a la medición de la pobreza. Pero bueno, con la nueva metodología, la pobreza, cuando fue el cambio de gobierno, a finales de 2015, estaba en 27,3% de la población. En el dato que se conoció del segundo trimestre de 2016, 32,2% de la población. En números, ¿cuánto es? Es 2.157.531 argentinos con un cambio de gobierno de la población.
pasaron aproximadamente. a casi un 5%. No, perdón. 0,5. Del 27,3 a 32, no, casi un 5, 4,9% de la población. Son 2.157.531 argentinos que pasaron a ser pobres por ingresos desde el cambio de gobierno. Este es un dato duro, o sea, esta es la realidad. Después uno puede decir, bueno, esto es algo, como dijo Macri, que era inevitable y yo voy a decir, dijo Macri, que me juzguen a partir de ahora, como diciendo estos 2.157.000 argentinos que pasaron a la pobreza, no tengo nada que ver, fue durante mi gobierno, pero bueno, es la pesadez. Ahí ya empieza las visiones más ideológicas, ¿no? La ideología a tratar de justificar el estado de situación como un campo preparatorio, podemos decir, como diciendo estamos calentando motores. Ahí va. A ver, yo te corto ahí, porque está bien. Yo tomo la forma de medición que me proponen ellos. Y digo, está bien, tomo la de usted y aún así me da que hay más pobres. Una cifra significativa. Está bien, pero ellos te dicen, no, ¿sabes qué pasa? Ahora tiene que haber más pobres, pero es para que después haya más ricos. ¿Eso tiene algún fundamento o es un delirio como suena? No, o sea, porque suena mal, ¿no? Pero... El fundamento de ellos es que, en realidad, lo que hubo acá en Argentina es un cambio de una posición y de un proyecto total, político, económico, social, ¿no? Entonces, cambiar de un modelo a otro, obviamente, trae una etapa de reajustes. Claro. Y con costos, que ellos lo juzgan como necesario. Dicen, era inevitable. No era inevitable. A ver. Es inevitable si vos querés cambiar de modelo económico, de una política basada en el mercado interno, en la protección de la producción nacional y redistributiva, a una política que ellos apuntan orientada a la exportación y basada en un bajo costo interno nacional. Bueno, con esto que planteás, entonces, Leandro, por ahí, podemos descartar la promesa de pobreza cero. Sí, y más que nada me parece lo importante, como vos bien dijiste, es el tema del trabajo. Creo que lo más afectado es que se perdieron puestos de trabajo desde que comenzó este nuevo gobierno, sobre todo lo que nosotros observamos del instituto. La construcción está muy afectada, todo lo que es el tema industrial, no solo lo que es industria más orientada a la automotriz, que hay mucho tema de suspensión, sino también vemos que hay problemas en la metalmecánica y también la pérdida del salario, ¿no? No es solo una cuestión de cantidad, de menos puestos de trabajo, sino una cuestión de fuerte pérdida del salario de todos los trabajadores, y es que esto afecta directamente al bolsillo y esto afecta directamente en los niveles de pobreza. O sea, que es claramente, como decía Andrés, digo, un cambio de patrón, de modelo económico, en el cual creemos del instituto va a tener fuertes consecuencias en el trabajo. Claro, pero supongamos que es como dicen ellos, supongamos que ahora se pierde, ¿ustedes ven que por algún lado se van a ganar? Mira, uno dice, hay 3 motores de crecimiento. Ahí vamos. Uno es que te compren de afuera, que es el modelo que decían ellos, vamos a basarnos en la exportación. Hoy día uno dice, el mundo no apunta para ese lado. Brasil es nuestro principal mercado industrial, está en una crisis que no se sabe cuándo va a salir, si ves que va a salir. Sí, económica y política, planteemos que es de ambas. Ambas. La idea de basarnos en la exportación de materias primas choca contra un mundo donde primero ya venía medio pinchado por la última crisis y ahora se suma que gana en Estados Unidos un presidente que dice vamos a volver al proteccionismo, vamos a terminar con los tratados de libre comercio. Algo que uno piensa, bueno, va a pinchar el crecimiento de China y de otros países que son los que compran materias primas. Entonces, uno diría, la externa la descartamos y te queda la interna. Una era el consumo, que le dieron con un mazazo por la transferencia de ingresos que generaron con la política económica, que uno diría incluso el consumo andaba medio ya trabado, porque es real que Argentina tenía un nivel de salario que dificultaba contra otros países de la región o del mundo que te compiten con salarios más bajos y le pone límites a esa política de aumentar el salario y el consumo. Si vos tenías el mercado internacional bajo, el consumo interno que mucho más no le podías dar, acá más que darle más le tiraron para abajo. La tercera que te quedaba es la obra pública. Entonces decía, bueno, dale motor, un salto inversor basado en el Estado y en la obra pública, una política más desarrollista, podemos decir, en una etapa que se necesitaba ya por ahí de consumo, no podíamos impulsar tanto por ese lado, vamos a darle, pararon la obra pública. Al último mes está ejecutado cerca del 56% del presupuesto, cuando a esa altura del año tendría que estar ejecutado el 83% del presupuesto en construcción. O sea, hay un ajuste de hecho, no un ajuste como antes que decía, vamos a bajar la partida, sino que como hacían en la ciudad de Buenos Aires. Está la plata, está la partida, pero no se ejecuta. Y eso está parando la construcción,
que es el tercer motor de crecimiento económico. Entonces, los tres motores están para abajo y por eso la economía cae. O sea, primera, mentira y sin perspectiva. Vamos por el resto. Vamos a ver qué decía también. Ya vimos la primera parte, ahora vamos a hacer la segunda parte del debate. Porque nosotros realmente creemos que hay que desarrollar la economía, que hay que expandir la economía, no ajustar. Yo no he hablado nunca de ajustar, justamente, creo que ustedes se han ajustado. Por algo hace 4 años que no crecemos, hace 4 años que no se genera empleo en la Argentina. Las economías regionales la están pasando muy mal. Y abrir la economía es lo último que he dicho, hay que cuidar el empleo, hay que sentarse con cada pyme, con cada pequeño productor y desarrollar el crecimiento. Bueno, segundo tema, se está expandiendo la economía y es más, ¿hay política para expandir la economía? Les digo más, ¿a qué se le llama expandir la economía? Bueno, empecemos de cero, ¿no? Claro. Nosotros lo que estamos viendo es, como decía Andrés un poco, en el interior mueve mucho la obra pública. Siempre digo que la obra pública es algo que mueve mucho en el interior, no tanto en Capital y Gran Buenos Aires. La obra pública está planchada, claramente el interior está siendo muy afectado por cuestiones de obra pública. En cuestiones de demanda, es un año donde el salario está perdiendo entre 6 y 8 puntos, es bastante fuerte las mediciones que más o menos estamos manejando. Ustedes en el Instituto de Estadística de los Trabajadores presentaron la semana pasada un nivel inflacionario. Presentamos el nivel del IRP, que es nuestro índice de inflación, que en el último mes tuvo un fuerte rebrote, claramente estamos teniendo el reacomodamiento del gas, como llaman ellos, que habían planchado hace 2 meses atrás. ¿A cuánto ascendió ya la inflación para ustedes? Y más o menos estamos acumulado el año 42% aproximadamente, y eso lo que impacta directamente es el consumo. El consumo es el principal afectado, los trabajadores no tienen en el bolsillo la cantidad de dinero suficiente para salir a gastar, y también vemos porque hay como un modelo que anda dando vuelta siempre en la visión de la nueva gestión, sobre todo creo que más del Banco Central, derrotar un modelo, en vez de demanda, es un modelo que ellos llaman de deuda, donde aumentar la profundización del sistema financiero, aumentar que los trabajadores accedan a un crédito, cosa que decían que durante el gobierno anterior no accedían. Quitan demanda por el lado de salario y quieren reemplazarlo por el lado de deuda. Pero vemos que las tasas siguen estando muy altas, porque la política de tasas ellos la tienen como única herramienta del control inflacionario. Entonces, ¿cómo la demanda se va a expandir siendo el principal motor de crecimiento cuando los salarios caen, cuando las tasas están altas? Y lo que estamos viendo es que no está sucediendo por ese lado, y como el mundo dice, Brasil se está cayendo, China no reacomoda, y vemos que por afuera tampoco están traccionando. Andrés, esta política de deuda que recién aclaraba Leandro, ¿hacia dónde va? ¿Cuál es el destino de tomar deuda? ¿A dónde se derivan esos fondos? ¿Qué se hace? No, la política del gobierno actual es intentar replicar en Argentina cómo funciona el capitalismo a nivel mundial en los últimos años. Eso te iba a decir. Donde a la gente le sacaron el salario y le dieron la tarjeta. Eso. Y a los países le sacaron el ingreso por las ventas y la exportación y le dieron el endeudamiento internacional. Entonces ellos quieren reemplazar que la gente que cobraba un salario y podía comprarse las cosas, ahora con el salario mismo que de antes, o incluso quedándose sin salario, agarra y empieza a tarjetear y pedalee deuda, y hacen la misma lógica que quieren hacer con la gente con un país, porque están financiando todas las cuentas externas de nuestra economía colocando deuda internacional. Lo que sabe cualquier persona es como que pagar el mínimo de la tarjeta. Cuando vas pagando claro, el mínimo de la tarjeta, pelotearla. Y no sabes cómo pagarlo. Ese es el tema. Cuando a vos eso puede funcionar al principio. Cuando vos estás muy desendeudado, te dan la tarjeta, la reventás. Exactamente. Decís, qué bueno que está, ¿no? Porque de dorada, repente te digamos. compraste un par de cosas, va bien. Lo mismo quieren hacer con el país, endeudarlo un poquito al principio, con eso financiar el crecimiento de la economía, que no está todavía, pero es la ilusión. Y después ver qué onda, ¿no? Ver cómo se va pagando, se rollover, como dice Pratgay, bueno, las deudas no se pagan, se refinancian. Pero el tema es que vos... Primero, hay dos ¿No cuestiones. pasa algo curioso con la burbuja inmobiliaria, digamos, hace muy poco tiempo en el mundo, ¿no? En el mundo. Sí. Yo te O sea, diré, esto remember la crisis de... tiene dos talones Se de Aquiles. replica la misma crisis una y otra vez. Tiene dos talones de Aquiles. Uno es, vos te endeudás, vas refinanciando deuda, obviamente se acumulan los intereses, crece la relación deuda-ingreso, en algún momento se te encarece el crédito, después vas teniendo dificultades para pagar y sabemos cómo termina la Argentina, como terminó varias veces con una explosión de crisis de cesación de pago. Esa es una, que es la lógica que dura un par de años. Pero después hay una confianza ciega
en cómo funciona el sistema financiero internacional, que como vos decís, hace 8 años voló por el aire. Sí. Y estos tipos lo dan como si fuera el sistema más estable del mundo. Ahora ganó Trump. Y nadie sabe qué va a pasar. Si Trump ahora sube las tasas de interés, cambia la política, y estos están con todo un proyecto económico que depende de un hilo. De que no manejamos nosotros, ni siquiera un hilo de una marioneta ajena. La tasa de interés se lleva todo el circulante y se lo Se guarda. encarece muchísimo el crédito para todos los países de la región. O sea, olvídate de la reactivación de Brasil, y a nosotros el refinanciamiento de este proyecto de deuda se nos hace mucho más caro. Tengo un puntito ahí con lo que decía el debate de las pymes. Sí, eso te iba a preguntar. La pyme es el sector más afectado de la economía. Y la política que están dando para las pymes, dieron una, bueno, dejen de pagar IVA, patéenlo un par de meses, o sea, afectar la recaudación del Estado. Y la otra son unos créditos de reconversión que huelen más que a reconversión a, muchachos, cierren la línea de producción, paguen la indemnización y dedíquense a importar, ¿no? Claro. Bueno, ¿te parece? Seguimos derribando mitos. Ya derribamos el del ajuste, el del tarifazo. Vamos a ver qué decía también Macri. De la mentira, de los miedos, de generar un fantasma, un demonio detrás de nosotros. Nosotros somos gente que creemos realmente que tenemos el derecho a pensar que podemos vivir mejor, que podemos conducir el país de otra manera, dialogando, escuchando, rindiendo cuentas, respetando la independencia de los poderes, no llevándose por delante ni la justicia ni los medios de comunicación. Creemos que hay un país que en esas condiciones va a crecer, va a generar trabajo. No, pero este hombre relaciona el trabajo con algo que no tiene, con un imaginario que no tiene nada que ver con el trabajo. O sea, a ver, si ustedes me preguntan, el trabajo tiene que ver, o la generación de empleo tiene que ver con la posibilidad de que se venda lo que se produce, digamos, ¿no? Yo quiero tomo gente porque de eso puedo producir una ganancia a través de la venta de una mercancía. Si acá hay cada vez menos guita, o la guita es una guita refinanciada o pateada para adelante, yo no sé de dónde aparecen estas cosas, que son consideraciones más bien de carácter subjetivo, ¿no? Hay mucho de subjetividad en el discurso del gobierno, mucho de voluntarismo y poco de cuestiones concretas, ¿no? Claro, hay una cosa muy interesante, el tema de voluntarismo, y sobre todo, que es lo que decía un poco el discurso de Macri, sobre el tema de las inversiones, por ejemplo. Ellos decían, el modelo anterior está terminado, nosotros tenemos que ir por un modelo donde las inversiones privadas y del resto del mundo vengan a compensar aquello que nosotros no invertimos, decían. Sí. Ese es el típico discurso. Lo que vemos es, por ejemplo, el nivel de inversiones y entrada de inversión extranjera directa en los primeros 10 meses del año es el mismo promedio de los últimos 5 años. O sea, estamos hablando alrededor de un promedio de 2.000 millones de dólares, que es algo escaso, muy, muy pequeño, y eso no se traduce en cuestiones de producción, de crecimiento, de desarrollo. Digo, las inversiones no solo están con avisarlas, los capitales no vienen simplemente con avisarlos, sino que la inversión es porque hay crecimiento, porque hay dinámica, porque hay una demanda activa y fuerte, y eso, en base a eso, la pyme va a tener interés en invertir, en desarrollar y en poder contratar gente. Pero si no tiene un lugar donde colocar su producción, va a ser imposible. Claro. Y con el solo voluntarismo de decir, traigamos inversión extranjera directas, no se va a lograr, y creo que no lo están logrando. En eso es un modelo en el cual no hubo entrada de inversión extranjera directa y que fue financiamiento a través de la deuda pública. Una fenomenal deuda pública que tiene un crecimiento poco visto en la historia argentina y una dinámica bastante explosiva en ese sentido. Estamos con mensajes, ¿no? Sí, estamos recibiendo mensajes, más que nada inquietudes y consultas aquí a los economistas presentes. Adelaida de Villa Maipú, ¿cómo facturan la luz? Me cobraron, pero mejor dicho, 220 pesos por mes, este mes que pasó. Soy sola, no tengo ningún artefacto y lavo la ropa una vez por mes. Juan de Merlo, ¿para qué sirven esos debates? Para mentir, es una falsa democracia. Jorge de San Antonio de Padua pregunta, ¿en qué momento del gobierno anterior se estuvo bien? Amalia, esta es muy precisa para ustedes, Amalia de Floresta. Le pregunto a los economistas, a este paso, ¿en qué momento salta el 2001? Y Elsa de San Martín, ¿a dónde nos llevaron las mentiras de Macri? Soy jubilada, cobro 5.000 pesos, ellos son millonarios y son una vergüenza. Bueno, ¿quieren repasar un poco? Son bastante. Hay como un combo. Me llama la atención la del 2001, ¿no? Que mucha gente está preocupada por es la que situación. Un poco... ¿Es latente? ¿Es posible? No, mira, yo creo que hay un deterioro social
nosotros seguimos la evolución de acuerdo a los datos del INDEC, ¿no? De cómo evolucionó la distribución del ingreso, y vemos que el 80% de la población, el ingreso sobre todo por ocupación, digamos, por el laboral, perdió frente a la inflación. La inflación fue más o menos del 40% interanual al segundo trimestre y la evolución de los ingresos fue alrededor del 30%. Para los más pobres, peor, 20% aumentaron los ingresos laborales. Pero hay una cúspide que ganó. El 10% más rico se llevó un 50%, ¿no? Porque acá no fue un mal año para todos. Acá fue un mal año para las mayorías, pero hubo una minoría que se enriqueció. Yo lo llamo una política de punguismo económico, ¿no? Porque el punga te mete la mano y vos no te das cuenta, y acá el 80% de los argentinos nos metieron la mano en el bolsillo y no nos dimos cuenta, porque no es que perdimos todo. Te tiro una pregunta. Hay uno que estiró la mano. Discúlpame, ¿tenés algún corte por nivel de ingreso? Sí, tengo decil por decil. Ah, a ver. Por eso, poquito, el decil más rico, o sea, el 10% más rico de la población, sus ingresos aumentaron un 50%. Y la inflación fue 40%, o sea que ganaron 10 puntos arriba de la inflación. Sí. Cuando uno mira por ocupación principal, el decil que le sigue le empató, el que decide más rico. Todos los otros deciles, el 8, 7, 6, 5, 4, 3 y 2, o sea, sería el 70% de la población que le sigue, aumentó un 30% su ingreso por ocupación principal. Perdió 10 puntos frente a la inflación. Y el último orejón del tarro social, el 10% más abajo, aumentó un 20%, perdió 20 puntos frente a la inflación. Brutal. Esto cuando miramos el ingreso laboral. Cuando le metemos otros ingresos extra del hogar, asignaciones, jubilaciones, la cosa se modera un poco. Los ricos siguen ganando un 10% más que la inflación. Todos los sectores medios le empatan a la inflación y el 30% más pobre pierde más o menos en promedio un 10% frente a la inflación. Ese es en el ingreso por hogar. Acá hay claramente una redistribución del ingreso. Ahora, yo creo que todavía no alcanza a crear un escenario como el de 2001, incluso porque creo que socialmente y políticamente hay una sociedad más fraccionada. Hoy tenemos un sector más humilde de la población que está pasando una situación económica muy complicada porque la inflación fue muy alta y fue más alta en los rubros más sensibles, servicios básicos, alimentos, transporte, que afecta entonces digamos, a los sectores sociales más humildes. Pero hay todavía un sector medio que la viene peleando, que perdió un poquito, otro que recuperó y que todavía tiene una simpatía por el gobierno. Y hay un sector un poco más acomodado que se benefició. Entonces yo creo que no hay un escenario como el mucha simpatía. Que tiene mucha simpatía. No hay un escenario social. Incluso creo que puede haber hasta una legitimidad social por la represión. Bueno, vamos a seguir repasando lo que se decía. Déjame meter solamente, aquí hay una pregunta del millón. A ver. ¿Se condice los que ganan y los que pierden en relación y en qué porcentaje se condicen con su simpatía con el gobierno, verdad? Eso es una incógnita. Eso es una incógnita que no vamos a tener que traer alguna encuestadora, algún equipo de sociólogos. No fueron muy eficientes las encuestadoras en todo el mundo, desde Trump hasta que nos siga un poquito repasando de pista, los testimonios, ¿no? Y volvemos con Leandro, así nos comentás un poco qué te parece. Yo ya te he dicho que no vamos a hacer ajustes, que nosotros creemos en la expansión de la economía, en el crecimiento, que si a la gente le decimos la verdad, va a volver la inversión, va a volver el empleo. ¿Va a volver la inflación? La inversión, dijo. La inversión. ¿La inversión o la inflación? Ahí fue un fallido. Ahí fue un fallido realista, porque lo que volvió fue la inflación. Pero por eso yo pensaba en la inflación, ¿no? Sí. Los resultados que están anunciados no están sobre la mesa, ¿no? O sea, ellos esperan una maduración para el próximo año, que yo creo que se va a basar en un cambio de la política. Ellos quieren abaratar el dólar y relanzar la obra, todo financiado con deuda. Yo lo llamo un programa remix de Martínez de Oz, digamos, un populismo financiero, como ellos dicen, populismo es populismo financiero, pero que ni siquiera está estabilizado por el momento. Y lo que se ve en términos de inversiones es una caída, ¿no? La inversión está cayendo en la Argentina. Sí. No hubo ese despegue que yo creo que tiene que ver con los empresarios, que una cosa es lo que a un empresario le conviene dentro de la fábrica, claro, que quiere pagar menos salarios, menos impuestos, pero cuando esa política se aplica a nivel país, el menos salario y menos impuestos, menos consumo. Que ese costo es menos consumo y menos obra pública. Claro, ¿a quién le vende? Que después termina perjudicando al propio empresario. O sea, lo que administrar una empresa es lo mismo que administrar un país y creo que las consecuencias se ven en la economía argentina. Leandro, uno de los puntos que se atacaba al kirchnerismo era la emisión que generaba mucha inflación. Hoy en día se está generando también mucha emisión de billete, ¿o no?
Una cosa es que la emisión genera inflación, esa discusión me parece que es un tanto trillada y es muy y ver esos temas me parece que no tiene interés. Me parece que la inflación principalmente este año para el gobierno fue traccionada por una cuestión de costos y sobre todo por cuestión de tarifas. Me parece que del Banco Central hay una política y desde el Ministerio hay otra. El Banco Central trata de controlar un poco el tema del circulante, de achicar, de acortar, subir tasas, y del otro lado metieron un tarifazo que no condice con eso. Este año vamos a tener un fuerte rebrote, 42%, vamos a terminar por ahí un poquitito más. El control inflacionario como herramienta de la tasa de interés me parece que es el único objetivo, y como gobierno Macri su principal objetivo es bajar la inflación. Nosotros vemos que el año que viene es muy probable que tienda a bajar la inflación porque es el principal objetivo. No importa el empleo, no importa el crecimiento, es el objetivo y es a lo que ellos llegaron. Y me parece que en eso están enfocando todo con un problema de pérdida de crecimiento, pérdida de puestos de trabajo. O sea, los números no dan, pero Las sin matemáticas embargo, no mienten. Yo digamos. digo, son más Pero sin optimistas que el embargo, FMI, porque el FMI estamos- acaba de decir en su último comunicado Sí. que no cree que el gobierno pueda alcanzar su meta. de Claro. No, la No meta, te quepa duda. la meta va a pero llegar, no nos dan los números ni nos da el tiempo, nos van a sacar del aire. Lo que sí está claro es que no se condice todo lo mal que dan los números con la situación política o de aceptación que tiene todavía hoy este gobierno. Eso tiene que ver también con cómo se puede canalizar la bronca y hacia dónde va. Y en eso tenemos responsabilidad absolutamente todos aquellos que estamos en instituciones representativas o formamos parte de distintos colectivos. Bueno, ese es el desafío. Esto que ustedes están reafirmando con los números tiene que traducirse de alguna manera en un código político, para lo cual tenemos que ver todos, no solamente Y atacar eso. Atacar eso desde lo colectivo, ¿no? desde lo colectivo, con una salida. En la medida que nosotros generemos una posibilidad de algo mejor, vamos a poder a revertir esta situación. Si no, seguirán los números, pero son solo números. Hay que transformarlos en hechos sociales que nos permitan superar esta realidad. Nos estamos yendo. No tenemos tiempo para más. Nos vemos el próximo martes a las 19:30 aquí por la pantalla de Canal Metro, haciendo la cultura del trabajo. Chau, gracias.